La licenciatura en Ciencias Sociales, con apoyo de Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, lleva a ustedes la historia de las pandemias. Una propuesta desarrollada a partir de las asignaturas El tiempo y las culturas 1 y 2, Historia de Colombia, y Globalización, Cultura y Medios de Comunicación. Este espacio ha sido creado a partir de la implementación de las pedagogías solidarias en tiempos de pandemia y confinamiento social, proyectado por el Comité de Currículo y el Grupo de Investigación en Prácticas Educativas y Sociales de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana. A partir de este proyecto hemos unificado los cursos de Historia de Colombia a cargo del docente Luis Carlos Rodríguez Ramírez, Globalización, Cultura y Medios de Comunicación, orientado por el docente Óscar Forero, El tiempo y las culturas 2, a cargo de la docente Yolima Devia, y el curso El tiempo y las culturas 1, orientado por quien les habla, la docente Marta Isabel Barrero Galindo. Queremos compartir con nuestros estudiantes y oyentes de la emisora la historia de la pandemia con el fin de comprender la manera como este fenómeno se ha manifestado a través del tiempo. A este proyecto de historia de las pandemias también hemos vinculado al semillero de investigación NOUS, integrado por 9 estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales, quienes en compañía de los docentes antes nombrados se encargarán de realizar un cineclub para discutir cada una de estas temáticas. Este programa será emitido también a partir de la página de Facebook de la Licenciatura en Ciencias Sociales, lugar donde aparecerá la programación y el link para acceder al cineclub. Esperamos contar con sus comentarios y preguntas por este medio sobre los temas aquí tratados. Hoy hablaremos de la peste de Atenas y tendremos como invitado al filósofo Wisberto Navarro Salcedo, quien desde la epistemología nos ayudará a comprender la noción de enfermedad y contagio en la Grecia clásica del siglo V a.C. Pasaremos luego a comentar el contexto histórico de la guerra del Peloponeso, origen y causa de la aparición de la peste, creencias religiosas de los griegos y consecuencias de la peste para el mundo griego. En primer lugar, felicitar a los colegas de la licenciatura en Ciencias Sociales y el Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, que han liderado y se han comprometido con estas actividades académicas en estos tiempos de la actual peste. En segundo lugar, agradecer la invitación para hacer unos comentarios acerca de la enfermedad y del contagio en la Grecia antigua, especialmente en la época de la peste ateniense, ocurrida en el año 430 antes de nuestra era. Hay unas preguntas que enmarcan esta intervención. Primero, ¿cómo se concebía la enfermedad y el contagio en la Grecia clásica del siglo V antes de nuestra era? Y segundo, ¿cómo Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, no pudo comprender el tema del contagio de las enfermedades? Estas preguntas nos sitúan en el plano de lo que Thomas Kuhn llama los paradigmas y los epistemólogos del sur llaman la interculturalidad, que en breves palabras plantean que no es posible comprender con pensamientos de nuestro entorno los pensamientos, o mejor, los sentipensamientos de otros entornos. Se requiere, para este caso, pasar de una hermenéutica monotópica a una
hermenéutica pluritópica. Sigamos con nuestro tema. Cuando Aristóteles, uno de los iniciadores de la filosofía occidental, citado por Kuhn en su famoso texto Los paradigmas y las revoluciones científicas, intentaba explicar el movimiento físico, dice Kuhn que no pudo hacerlo, a pesar que había explicado con relativo, entre comillas, éxito, movimientos más complejos como el biológico, el político, el ético, el filosófico. Y no pudo explicarlo porque tiene una concepción inicial que fundamenta su filosofía, la idea que todo movimiento tiene un fin. Esa teleología le impidió entender el movimiento físico de los cuerpos o lo llevó a comprenderlo diciendo que todos los cuerpos se mueven porque tienden a un fin, y ese fin, según Aristóteles, era ocupar su lugar natural. Esta tesis fue la tesis que tenía que tuvo el conocimiento europeo hasta el siglo XVIII, cuando Newton plantea la teoría de la caída de los cuerpos con la ley de la gravedad. Pues lo mismo le pasó a Hipócrates. El racionalista Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, tenía una concepción endógena de la enfermedad, es decir, la entendía como una falta de equilibrio de los 4 humores del cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, que hacían referencia directamente a los planteamientos de Empédocles de los 4 elementos que conformaban la realidad para los griegos: fuego, agua, tierra y aire, que no eran más sino una conciliación de filósofos presocráticos como Heráclito, que habían planteado que lo que conformaba la realidad era el fuego, Tales de Mileto, que planteaba el agua, Genófanes, que era la tierra, y Anaxímenes, que era el aire. Pues bien, en todas las actividades de la vida se puede conciliar, en la política y también en la filosofía, pues esta tesis de Empédocles, según el texto de la Metafísica de Aristóteles, fue una conciliación de estas filosofías anteriores. Y estas referencias históricas y conceptuales nos indican el valor de lo epistemológico y por lo tanto la importancia de lo filosófico en la comprensión de la realidad. Y además permiten comprender cómo, a pesar de que el pensamiento hegemónico de esa época de Hipócrates, que se había impuesto sobre el pensamiento de los seguidores de Asclepio entre los griegos, el mismo Esculapio entre los romanos, si bien consideraba la violencia, la alimentación, el clima y el territorio que podían influir en el equilibrio de sus humores y por lo tanto en la salud del cuerpo, lo fundamental era que la causa endógena era la principal causa de la enfermedad. De ahí que el contagio no cabía en ese esquema paradigmático del racionalismo de Hipócrates. Escuchemos al profesor Luis Carlos Rodríguez. Profesor, ¿cuál es el contexto geográfico de la antigua Grecia? Continuando con la historia de las pandemias en la antigüedad, vamos a ver hoy otra pandemia que se dio en un ámbito geográfico diferente al que vimos la vez pasada. Esta vez nos vamos a referir a Grecia. Pero antes de continuar, quisiera hablarles del contexto geográfico para ubicarnos un poco. Grecia queda en la península de los Balcanes. Es una península fracturada por el mar Mediterráneo. Entra y sale de ella cuando le da la gana. Es una península que se caracteriza por tener infinidad de archipiélagos, cantidad de islas, de bahías, de ensenadas, de penínsulas. Y este territorio geográfico claramente se puede dividir en 3 partes: la parte septentrional, la parte central y la parte meridional. Por otro lado, hay que tener en cuenta en esa época las tierras
costeras de Asia Menor, donde hoy es Turquía, es decir, me refiero a la península de Anatolia. Estas tierras costeras se dividían en tres partes: Eolia, Jonia y Doria. También es importante referirnos a la Grecia insular. En la Grecia insular encontramos la isla de Creta, el archipiélago de Dodecaneso y el archipiélago de las Cícladas. Y también las tierras que están próximas a la costa asiática. Profesor Luis Carlos Rodríguez, ¿cuáles son los periodos históricos de Grecia? Vamos a tener en cuenta los períodos históricos de Grecia. Esos períodos fueron los siguientes. El primero, el más antiguo, se denomina la civilización prehistórica y la edad de bronce, que aparece en el 7000 antes de Cristo. Posterior le sigue la época oscura de Grecia, que surge alrededor de 1100 antes de Cristo al 750 antes de Cristo. Seguidamente viene la época arcaica, después el período clásico, el período helenístico, la Grecia romana, Profesor Luis Carlos Rodríguez, ¿qué eran las ciudades-estado? Las ciudades-estados, ¿cierto?, fueron muy importantes para Grecia. Grecia no constituyó un territorio unificado, sino que estaba plagado de estas ciudades-estados, que eran ciudades independientes, autónomas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, y surgieron de las organizaciones primitivas de los griegos. Los primeros griegos se organizaron en clanes familiares y con el tiempo esos clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció a que se convirtieran en territorios independientes, con gobiernos y ejércitos propios. En griego antiguo, estas poblaciones eran llamadas polis o ciudades-estados, que eran independientes y continuamente se enfrentaban y también se unían cuando eran atacadas por enemigos comunes. Por ejemplo, los persas. Los profesionales, amas de casa, jóvenes y trabajadores tienen la palabra en los 89.7 FM. Emisora Radio Universidad Surcolombiana. Escuchemos a la profesora Marta Barrero, quien nos presenta un contexto histórico sobre la peste de Atenas y el impacto en el mundo griego y en la civilización. En nuestro programa anterior hicimos alusión a la peste antonina que se llevó a cabo en el siglo II a.C. Ahora vamos a retroceder en el tiempo hasta el siglo V a.C. para hablar de la peste ateniense que se dio al comenzar el segundo año de la Guerra del Peloponeso, exactamente en el verano del año 430 a.C. La antigua Grecia estaba conformada por una serie de ciudades-estado,
las cuales eran consideradas como una especie de nación separada e independiente, que denominaba extranjeros a los habitantes de las demás polis o ciudades-estado. A pesar de esta autonomía y de que luchaban hasta la muerte por su libertad e independencia, todas se consideraban parte de una misma civilización. Este sentimiento estaba basado en una lengua y una religión común, una tradición legendaria y grandes creaciones culturales en los campos del arte, la literatura, la ciencia y, por supuesto, la filosofía. Una de las ciudades-estado más importantes fue Atenas, ubicada en la llanura de la península del Ática. Era una ciudad que creció en importancia y poder. Aproximadamente entre los años 500 a.C. y el 323 después de Cristo, sobresalió por ser uno de los mayores centros culturales e intelectuales del mundo, destacándose como lugar de origen de muchas de las ideas definitorias de la civilización occidental, entre ellas el concepto de democracia. Además, se caracterizó por el pensamiento político, el teatro, las artes, la filosofía, la ciencia y la arquitectura, legado que se extendió más allá de los límites geográficos de la ciudad, incluso llegando hasta nuestros días. A raíz de la importancia que tomó Atenas, formó la Liga de Delos en el siglo V a.C., integrada por algunas ciudades-estado de las islas del Egeo, de Asia Menor y de la península de Calcídica. La Liga se consolidó como un grupo político-militar liderado por supuesto por Atenas, con sede en la isla de Delos. Otra ciudad-estado de la época que tuvo su apogeo entre los siglos VI al IV a.C. fue Esparta, situada en la península del Peloponeso a orillas del río Eurotas, entre los montes Taygeto y Parnón. El ejército constituía el pilar principal del Estado espartano, en el cual la primera y principal obligación de sus ciudadanos era convertirse en buenos soldados. Precisamente, los soldados espartanos eran los más disciplinados, entrenados y temidos de la antigua Grecia. Al igual que Atenas, Esparta crea la Liga del Peloponeso como una alianza entre los estados del Peloponeso durante los siglos VI al V a.C. En el año 431 a.C., Esparta decidió invadir Ática, iniciando así una brutal lucha fratricida que duraría hasta el año 404 a.C., es decir, 27 años, y cambiaría irreversiblemente el mundo griego y la civilización antigua. Esta guerra sería conocida como la Guerra del Peloponeso, conflicto que marcó el final de la gloria ateniense y el inicio de Esparta como el mayor poder de Grecia, momento en el cual se instauró el gobierno de los 30 tiranos. Al desatarse las hostilidades, Pericles, consciente de la superioridad de los hoplitas espartanos en el combate terrestre, impuso la estrategia de dejar los campos a merced del ejército invasor, protegiendo a la población en Atenas y su puerto, el Pireo. Estas ciudades estaban amuralladas y se encontraban unidas por un largo corredor defendido por las murallas. Este complejo fortificado constituía una posición difícil para las posibilidades bélicas de la época, mientras que la conexión marítima y la hegemonía ateniense en el mar aseguraban el abastecimiento indefinido de la población y permitían desarrollar ataques en la costa del territorio enemigo. Como consecuencia de esta estrategia, la población de Atenas se había cuadruplicado con los refugiados, muchos de los cuales vivían hacinados en precarias chozas improvisadas. Al iniciarse el segundo año de la Guerra del Peloponeso, en el 430 a.C., una terrible epidemia se desató en Atenas y en las ciudades más populosas del Ática. Duraría algo más de 4 años, marcando el inicio de una época, el fin del florecer de la democracia de Atenas, para imponerse un poder de pocos, la oligarquía espartana.
A partir de allí, cada uno de estos grupos buscaría apoyar a sus facciones políticas amigas dentro de otras ciudades-estado, haciendo de las guerras civiles algo común en el mundo griego. En la Radio del Pensamiento Universal hay una franja especial para cada gusto. Visita www.radiousco.edu.co y conoce nuestra programación. Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. En esta parte los acompañamos a ver algo sobre los orígenes de la peste o la plaga de Atenas, la forma en que se expandió, así como sus principales síntomas y las medidas tomadas en este contexto. Es gracias a la obra de Tucídides, principalmente su libro La historia de la guerra del Peloponeso, que conocemos los acontecimientos relacionados con la peste. Su relato ha perdurado por 25 siglos por su interés médico y sobre todo por su gran fuerza dramática. La descripción de los síntomas y signos, su evolución y las consecuencias sobre las personas, sobre el orden social y moral, ha cautivado a médicos, filólogos e historiadores, a inspiradoras literarias y cientos de artículos sobre la etología de la plaga. Para los atenienses, la calamidad se debía a una venganza divina, la fuerte presencia supersticiosa del fenómeno natural en la mente popular y que era a la vez su explicación causal, constituida en sí misma un testimonio de su magnitud. Según Tucídides, la infección que ocurrió entre 430 y el 426 a.C. habría iniciado en las tierras altas de Etiopía en África y descendió a Egipto para luego extenderse hacia el imperio persa, hasta llegar a Atenas en Grecia. Allí apareció por primera vez en la isla de Lemnos, al norte del mar Egeo, para llegar al puerto del Pireo, y luego extenderse hacia Atenas, la ciudad alta. La peste se difundió en los barcos de mercancías y de guerra, pasando por todas las rutas comerciales establecidas, probablemente desde las costas del Mar Negro, desde donde Atenas importaba trigo y otros productos. Es por lo demás que ha sucedido siempre en la diseminación de las epidemias a lo largo de la historia, siguiendo el comercio o siguiendo la guerra. Nuevamente, Etiopía es considerado el origen de la enfermedad. Recordemos que para el caso de la peste antonina, expuesto en nuestro anterior programa, se consideraba que allí en Etiopía se generaran todas las pestilencias y enfermedades de la piel, por ser una sola tórrida, considerada insana. También comentamos que esta creencia ante las zonas cálidas y tropicales se extendería luego a un patrón de la conquista en América. Vamos a ver cómo Atenas, ciudad culta y próspera, ejemplo del desarrollo económico y cultural, cae en manos de la peste. En el contexto de la guerra entre Atenas y Esparta, los atenienses, seguros de su poderosa flota y con la cual pretendían vencer a la temible infantería de Esparta, se resguardaron detrás de los muros de la ciudad sin saber de la presencia de la peste en ella. Imaginemos a Atenas, una ciudad que además del alto número de sus ciudadanos, estaba abarrotada de una multitud de personas que, huyendo de la guerra, se refugiaban en la ciudad
Se trataba de personas provenientes de las regiones circundantes que se consideraban resguardadas de la guerra al interior de sus muros. La ciudad tenía unas difíciles condiciones sanitarias, una escasa calidad del agua. Había muchos pozos y una sola fuente, la fuente Enneaucros, que con frecuencia estaba contaminada por el paso de lípidos con materia fecal. De hecho, en la época se acusaba a los peloponesos de envenenar los pozos del agua y de que la ciudad enfermase. La situación de los atenienses, ya agobiados por la pandemia, era aún más grave por el hacinamiento de los refugiados en la ciudad. Por falta de vivienda para acogerlos, vivían en campamentos, donde la atmósfera en esta temporada era irrespirable debido a la cantidad de muertos y los moribundos que yacían sin orden ni concierto. Las condiciones de miseria fueron aún más graves. Refugiados, médicos y personas al cuidado de los enfermos están entre el mayor número de muertos. La diseminación de la peste sembró miedo, zozobra. Más de 100.000 ciudadanos fallecieron. Esto corresponde aproximadamente a una cuarta parte de la población, incluyendo a su principal líder militar, Pericles. La epidemia fue letal, principalmente para los médicos, que a pesar de su ejercicio sentían impotencia para frenar el contagio. Es más, este sector fue el de mayor mortalidad por el contagio con los pacientes. Tucídides nos describe la enfermedad como un proceso súbito, con síntomas de fiebre y enrojecimiento de ojos y garganta o lengua, asociado con un mal aliento. Describe además estornudos, ronquera, dolor torácico, tos y explosivas arcadas acompañada de pequeñas pústulas y llagas. Esto duraría más o menos entre 7 y 8 días y era seguido de diarreas profusas. La enfermedad iba dejando huellas en los cuerpos de cada víctima, sobre todo en sus órganos, la faringe, la lengua, el pecho, el estómago, los intestinos y los miembros inferiores. Presas del miedo, la gente rehusaba acercarse unos a otros, incluso a sus familiares. Los enfermos parecían abandonados de todos. Las aves y los animales que solían alimentarse de carne humana tampoco se aproximaban a los muertos o morían después de comer de ellos. Los muertos eran abandonados a su suerte o sus familiares aprovechaban para arrojarlos a piras funerarias ajenas. Quienes sobrevivían no volvían a tener la enfermedad o si repetía no morían. Estos sobrevivientes eran los únicos que se atrevían a acercarse a los enfermos, como se lee en los relatos. Sabiendo por experiencia de lo que se trataba, nos sentíamos en adelante al abrigo del peligro. La recuperación de la enfermedad no era el común. Sin embargo, como se lee en otro testimonio, los recuperados recibíamos las congratulaciones de los otros, y la alegría era tan grande en ese momento y tan expresiva que llegábamos a creer, como en un ensueño, que no sucumbiríamos jamás a otra enfermedad.
Esta es HJM61, emisora de la Universidad Surcolombiana, principal centro de educación superior del sur del país. Escúchanos en 89.7 FM y en internet en www.radiousco.edu.co. Radio Universidad Surcolombiana, la radio de pensamiento universal. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Entramos en la era digital. Radio Universidad Surcolombiana se escucha en www.radiousco.edu.co y en Tuning desde tu teléfono celular. Escuchemos al profesor Luis Carlos Rodríguez. ¿Cómo se caracterizó la religión griega? Cada ciudad-estado o polis tenía sus propias divinidades, aunque el más importante de todos era considerado como el padre de la humanidad. Me estoy refiriendo a Zeus. En honor a las divinidades se celebraban fiestas y conmemoraciones. La más famosa era la que se celebraba en la ciudad de Olimpia, en homenaje a Zeus, donde se realizaban los famosos Juegos Olímpicos que hoy todavía persisten. En las ciudades-estados griegas, los ciudadanos disponían de una enorme cantidad de prácticas religiosas, que incluían cultos oficiales, financiados con dineros públicos para toda la comunidad, y cultos patrocinados por grupos privados. El sistema religioso griego era politeísmo. Estaba conformado por un gran número y variedad de dioses y de diosas, así como también héroes y heroínas colocados entre los dioses y los humanos. Cada una de estas divinidades poseía un nombre por el cual era identificado, un lugar particular de veneración consagrado a la divinidad y una función concreta en relación con la comunidad. Los antiguos griegos distinguían entre dos tipos de dioses. Teos, con este término, se referían a la categoría más poderosa entre los seres sobrenaturales que eran venerados. Daimon, este término se utilizaba para hablar de dioses que intervenían en un breve periodo de tiempo y de una forma concreta, directa en la vida de los seres humanos. La figura femenina dentro del panteón griego era de igualdad con respecto a los dioses hombres. Cosa diferente sucedía en la sociedad griega, donde la mujer era altamente discriminada. Sin sus divinidades, poseían apariencia humana, siendo portadoras de virtudes y defectos, pero a diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Los dioses más antiguos de la zona son los autóctonos, es decir, los de la cultura pelasga, y se puede reconocer porque son más terrestres que celestes. Primeramente está la figura de la tierra, Gea, siempre encinta, amamantando como una nodriza. Por debajo de ella se encuentran centenares de deidades variopintas que habitan en árboles, ríos y cavernas. Existían divinidades castas como Artemisa, pero también indecentes como Deméter, Dionisio y Hermes, a los cuales se les realizaban rituales indecentes desde la mirada de hoy. Por otro lado, se encuentran los dioses que fueron rebautizados con nombres más amables y menos temibles. Con la llegada de los aqueos, el panorama religioso cambia, pues las deidades terrestres se vieron desplazadas por las celestes, traídas por una cultura extranjera, pero no fueron eliminadas por estos nuevos habitantes. Se crearon así dos ramas religiosas en la sociedad de la época. Las deidades celestes, identificadas con los conquistadores y el sector dominante, y las deidades terrestres,
vinculadas con el pueblo llano. La deidad principal sería Zeus. No era un creador del mundo, ya que éste ya existía. Por encima de él estaba el destino. Se desposó con una gran cantidad de deidades que le aportaron varios hijos y estos a su vez le aportaron varios nietos. Estaban también los dioses de cada polis que luchaban por sobreponerse. Los griegos nunca pudieron llegar a realizar una jerarquización y poner en orden todas estas cantidades de deidades. Cada cultura trajo consigo sus propios dioses que se mezclaron con los dioses locales sin hacer que estos desaparecieran. Tenemos entonces en el mundo griego que existía un panteón de dioses olímpicos, pero que cada ciudad les otorgaba sus formas y funciones, por la que una misma deidad no era idéntica en dos ciudades diferentes. Hay que señalar que cada divinidad tenía diversas funciones e intervenía en diversos ámbitos. Los dioses olímpicos residen en el Olimpo, a lo que los humanos no pueden aspirar. Estos dioses no han existido eternamente y pueden ser heridos en el campo de batalla. Llevan una vida feliz, despreocupada y tranquila. Por lo general son 12 o 13, dependiendo del autor. Está Hera, el dios de la familia; Deméter, el dios de la tierra, la agricultura, las flores; Hestia, el dios del hogar; Zeus, que es el padre de todos los dioses, el rey de todos los dioses; Poseidón, que es el dios del mar; Hades, que es el dios del infierno; Dionisio, que es el dios del vino; Hermes, el dios del comercio; Hefesto, el dios del fuego; Afrodita, el dios del amor y la belleza, la sensualidad; Ares, el dios de la guerra, la crueldad; Artemisa, el dios de la caza, los animales, las amazonas, la castidad; Apolo, el dios de la danza, el arte, la música, la belleza masculina, la profecía; Atenea, la diosa de la sabiduría, de las artes, de la educación, la protectora de los héroes. También habían otros dioses menos importantes, como el caso, por ejemplo, de Helios, dios del sol; Selene, dios de la luna; Hades, dios del inframundo y de los muertos; Perséfone, diosa del inframundo, esposa de Hades. Otras divinidades fueron introducidas por extranjeros que llegaban a la ciudad para vivir o comerciar en las grandes polis, o podían ser introducidas por los mismos ciudadanos. La introducción y aceptación de una nueva deidad no era obligatoria. Cada uno era libre de decidir si la veneraba o no. Los ciudadanos podían adoptar, asimilar o sincretizar una o varias deidades de diversas culturas. Pero también hay que hablar de los juegos. Los juegos también tenían una relación importante con la religión. Además, los juegos estaban dedicados a ciertos dioses. Tenemos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos dedicados a Zeus, los Juegos Panatemaicos de las Panateneas, que eran fiestas religiosas que se llevaban a cabo en Atenas, dedicadas a Atenea. Los Juegos Nemeos, que estaban dedicados, eran a Zeus Nemeo, y era una fiesta religiosa fúnebre, donde los jueces iban vestidos de negro, ¿no? Tenemos los Juegos Píticos, realizados en honor a Apolo; los Juegos Ístmicos, ¿no?, que también estaban realizados en honor a Poseidón. También existían en Grecia lugares de veneración, que era, por ejemplo, el templo, ¿no?, que era la casa donde residía el dios y recibía las ofrendas, ¿no?, y servían para el culto. Y en cada casa, a la vez, cada casa poseía un hogar donde ardía el fuego constante. Era el lugar de Hestia. Por otro lado, también encontramos pues una cantidad de dioses, ¿cierto?, que no tenían santuario y cuya presencia se señalaba con un mojón, con un montón de piedras o con un poste de madera. Teníamos también la clase sacerdotal, pero era una clase sacerdotal muy diferente a la clase sacerdotal que apareció, por ejemplo, en Egipto, que apareció, por ejemplo, en el Medio Oriente, que era un grupo cerrado con una tradición y una educación y una iniciación y jerarquías físicas. Entre los griegos, por ejemplo,
la persona que se encargaba de los sacrificios era cualquier individuo, ¿cierto?, que quería y tenía los medios para hacer estos sacrificios, ¿no? Con lo referente al vínculo entre el sacerdote y Dios, cabe decir que los dioses aceptaban a cualquier persona siempre y cuando esto la respetara. En cuanto a los sacerdotes y sacerdotisas, ¿cierto?, como profesión, estos eran personas encargadas de la vida religiosa cotidiana en los templos. Eran elegidos por sorteo, muchas veces para un periodo de un año o otras veces para siempre. Estos sacerdotes que eran elegidos para siempre provenían de familias muy prestantes de la sociedad griega, ¿no? Bueno, eso con respecto a la clase sacerdotal. Estaba por otro lado los poetas, eran considerados especialistas en la religión, ya que fueron los más importantes inventores y transmisores religiosos, ¿cierto? Estos dieron forma a la teogonía, aportando a los dioses sus epítetos, les asignaron sus funciones y describieron sus aspectos. Gozaban de gran relevancia dentro de la sociedad, porque los vincularon con los dioses. Tenían un conocimiento privilegiado de los dioses que no eran accesibles al resto de los individuos. Los ritos también eran muy importantes dentro de la religión de los griegos, ¿no? Estaba asediada, ¿no?, la sociedad griega con estos rituales. Estos rituales se aprendían a partir de la práctica, a partir de la observación o a través de las tradiciones. Por otro lado estaban los sacrificios. Estos sacrificios eran lo más importante, ¿cierto?, en la religión griega. Habían dos tipos de sacrificios. Uno dedicado donde se quemaban vegetales, ¿cierto? Y el otro eran sacrificios sangrientos. Era la gran ofrenda en los pueblos. Esa ofrenda, por lo general, consistía en un animal que se llevaba al altar para consagrarla a la deidad. Y luego se sacrificaba. El animal era desollado y sus partes eran repartidas entre los dioses y entre los hombres, ¿no? Por otro lado estaban los héroes, que en contraste con este pequeño número de dioses que eran reconocidos por todos los griegos, habían otros seres divinos con cultos locales que no fueron reconocidos fuera de una limitada comarca. Tal era la posición de los héroes y semidioses o los hijos de los parientes de los dioses, que se creían que habían vivido en la tierra en tiempos pasados y que eran mortales. Sin embargo, para los griegos de una civilización más avanzada, los dioses mortales eran un absurdo. Estos fueron reducidos a la categoría de héroes. Dioses y hombres se relacionaban entre sí y de esta relación surgen los héroes, nacidos de la unión entre dioses y mortales, como es el caso, por ejemplo, de Hércules y como es el caso, por ejemplo, de Aquiles. También existían dioses relacionados con la salud. Los griegos tenían un dios de la salud, que era Asclepio, y toda su familia. Estos ejercían funciones relativas a la medicina. Su mujer, por ejemplo, Epíone, calmaba el dolor. Su hija Igea era símbolo de la prevención. Su hija Panacea era el símbolo del tratamiento. Su hijo Telésforo era el símbolo de la convalecencia, y sus hijos Macaón y Podalirio eran los protectores de los cirujanos y de los médicos. Se decía que Asclepio alcanzó tal habilidad en las artes curativas que podía devolverle la vida a los muertos, algo que disgustó a Zeus, el padre de los dioses, quien lo mató de un rayo. En la Grecia antigua habían varios templos dedicados a Asclepio, pero el templo más importante fue el santuario de Epidauro, donde se desarrolló una escuela de medicina en la cual el mismo Hipócrates ejerció la profesión médica. Los griegos acudían de todas partes buscando sanación mediante la purificación con baños y ayuno. Otro hecho importante eran los oráculos. Constituyen un aspecto fundamental de la religión y de la cultura griega. El oráculo es una cuestión personal concerniente generalmente al futuro. Quienes buscaban respuestas a preguntas concretas
podían pedir consejo a los oráculos, donde estaban los sacerdotes y sacerdotisas que poseían una línea de comunicación especial con el dios en cuestión. El principal dios adivino era Apolo, cuyo oráculo estaba fundamentalmente en Delfos. El calendario sagrado, ¿cierto? Existían los calendarios sagrados que contienen la lista de las fiestas agrupadas según los días y meses del año. En la Radio del Pensamiento Universal hay una franja especial para cada gusto. Visita www.radiousco.edu.co y conoce nuestra programación. Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. Continuamos con la historia de las pandemias. El profesor Óscar Iván Forero Mosquera presenta para nosotros las consecuencias de la peste a nivel ético, físico, social y político. La peste de Atenas fue descrita por Tucídides como una enfermedad a la que, metafóricamente, cabe caracterizar primero de imperialista, porque recorre el cuerpo entero de la víctima si no le da muerte. Como subversiva, pues rompe con la vieja moral. Y por último, como bárbara, ya que se presenta a veces directamente como lo antihumano. Para Tucídides, la peste tuvo consecuencias en las dimensiones físicas y morales. En cuanto a la primera dimensión, Tucídides describe los resultados de la peste como devastadores, debido, entre otras razones, a su novedad y mortalidad, puesto que en Atenas era desconocida y en ningún lugar se había mostrado nunca tan mortífera. Centra además su atención en narrar los síntomas de la enfermedad, pretendiendo fijar la naturaleza de la peste en la memoria colectiva, buscando facilitar su tratamiento e impidiendo que lo sorprendiera y se repitiera nuevamente la devastación. También buscó contribuir al conocimiento de la enfermedad desde la racionalidad social, en oposición a la superstición practicada a partir de las súplicas o los oráculos y otras prácticas semejantes a la hora de refrenar la difusión del mal. En la segunda dimensión, explica Tucídides que la situación vivida a raíz de la peste rompe ese idilio del hombre con su historia trazada por la creencia en el progreso. Se refiere al futuro de la condición humana en términos de ilusión y tiene en cuenta y se hace alusión a una doble nueva ética, cada una centrada en un personaje distinto, la ética de la desesperación, cuyo nuevo héroe es el enfermo, y la ética de la incertidumbre, basada en lo que no lo es. Con máxima probabilidad, el primero morirá físicamente a causa de la peste, el segundo perecerá como ser social y cultural de peste, aunque no por ella. La peste ignoró las diferencias sociales, unos morirían por falta de cuidados y otros a pesar de estar perfectamente atendidos. No había distingos en los cuerpos, no había víctimas potencialmente más aristocráticas que otras. Todos eran iguales frente a la muerte. Esta situación produjo un desánimo colectivo que dio lugar a una ética de la desesperación. El desánimo constituyó la reacción al haber caído preso de la enfermedad, pero también a la constatación de que no era solo su destino, sino también el de las personas que por solidaridad, compasión o pudor atendían a los enfermos, pues unos y otros morían como ovejas. Esto provocó que la gente se llenara de miedo y dejara de ser solidaria, privilegiando su vida. La peste le dejó claro a los atenienses que era un mal infinitamente más poderoso, capaz de cancelar de un solo golpe el poder de los dioses y el deseo de crear las ilusiones que los crean. Las manifestaciones de todo este mundo finalmente subvertido fueron la deshumanización del mundo humano y la desnaturalización del mundo natural, así como la desnaturalización del mundo social. El nuevo desorden humano, surgido al calor de estos fenómenos,
fue el reino de la necesidad, cuya divisa antropológica y social reunía a la civilización y la barbarie de una misma y única moneda cultural. Esta reflexión ética plasmada por Tucídides es el reflejo generado al ser testigo de la pérdida de un tercio de las personas que se cobijaban protegiéndose de la guerra tras los muros de Atenas. Además, gran parte de la infantería ateniense y expertos marinos murieron por esta epidemia. Así, cuenta Tucídides que de 29.000 hoplitas, nombre que recibían los soldados de la infantería pesada, murieron 4.400, y de 12.000 soldados de caballería murieron 3.000. En consecuencia, la cantidad de soldados se vio reducida drásticamente, e incluso los mercenarios extranjeros se negaban a ser contratados por una ciudad asolada por la plaga. El temor era tal que la invasión espartana a Ática fue abandonada, puesto que las tropas no deseaban arriesgarse a contraer la enfermedad. Además de estas muertes, en el otoño del año 429 a.C., fallece por esta enfermedad Pericles, principal estratega de Grecia. También fueron muchos los que sobrevivieron tras haber ganado la guerra a la enfermedad. Sin embargo, en su mayoría tuvieron que ser amputados algunos de sus miembros como manos, pies o algunos ojos. En otros casos, las personas no perdían ninguna parte de su cuerpo, pero sí la memoria total, olvidando quiénes eran ellos y desconociendo por tanto a sus allegados y amigos, convirtiéndose así en una población necesitada para su sustento, pero sobre todo llena de incertidumbre sobre su futuro. Los desórdenes y crímenes se multiplicaron sin que el temor a los dioses o a la ley sirviesen de freno. Quienes tenían bienes o quienes se hacían de riqueza por herencia o por no quedar dueños, derrochaban lo que tenían ante un futuro incierto. La desesperanza descendió sobre la población, junto con la disolución del orden social y moral, como consecuencia de la gran mortandad y de la inefectividad de las plegarias, de los médicos y de las autoridades. Debido al contagio, la peste de Atenas fue un asunto de toda la población y no solo de unos pocos, por lo que la destrucción del orden abarcó todas las facetas de la vida en la polis, de tal forma que podría hablarse del colapso de una sociedad como consecuencia del proceso de infección, que traería además como consecuencia la derrota de Atenas durante la guerra arquidámica, en el marco de la guerra del Peloponeso. Existe actualmente mucha controversia en el mundo académico sobre el tipo de peste que azotó a la antigua Atenas en este periodo. Se ha hablado de la peste bubónica, del tifus, de la tifoidea, escarlatina o de dos infecciones juntas. Hoy parece que mayoritariamente coinciden en decir que se debió a la fiebre tifoidea y diferentes autores se apoyan en estudios a partir de técnicas de biología molecular aplicadas en la búsqueda de ADN bacteriano en la pulpa dental de los restos de los humanos de la época. Si bien otros autores, como Réplica, indican que no hay pruebas suficientes para asegurar esto, lo que parece claro es que las escasas condiciones de higiene y el asedio al que fue sometida la ciudad causaron y propagaron de manera rápida la epidemia. El anterior programa de radio fue realizado con ayuda de las siguientes fuentes bibliográficas: Danigno Jorge, 2011, ¿Qué fue la plaga de Atenas? Revista Chilena de Infectología, órgano oficial de la Sociedad Chilena de Infectología. Carreño Guerra María del Pino, 2018, Guerras y pestes en Atenas. Revisión sobre el posible origen de la epidemia ateniense de 430 al 426 a.C. Revista de Historia de la Medicina y la Ciencia. Hermosa Andajur Antonio.
Civilización o barbarie, 2016. La peste de Atenas o el retorno de la historia a la naturaleza. Revista de Filosofía. Finkelman, Samuel, 2005. Enfermedad y contagio en la Grecia clásica. Revista de Medicina, Buenos Aires. Meléndez, Joana, 2014. La peste de la guerra del Peloponeso. Revista de Medicina Interna de Guatemala. Voy, Cristian y Figueroa, Pablo. La peste de Atenas, 429-426 a.C., Instituto de Filosofía, Facultad de Humanidades y Educación. Gutiérrez Jiménez Alfonso y Jiménez Pardo Consuelo, 2018. La peste, plaga de Atenas, Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina y Clínica de la Salud, Universidad de Alcalá. Garzón Rodríguez Judith, 2013. La religión de la antigua Grecia, dioses y rituales, Revista Historia y Ciencias Sociales. La licenciatura en Ciencias Sociales, con apoyo de Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, lleva a ustedes la historia de las pandemias. Una propuesta desarrollada a partir de las asignaturas El tiempo y las culturas 1 y 2, Historia de Colombia, y Globalización, Cultura y Medios de Comunicación.